Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Político Latam, el podcast. Hoy con dos temas ya para cerrar este 2025. Vamos a hablar de esa estrategia de seguridad de Estados Unidos que ubica a Latinoamérica en una posición, no que no se hubiera visto antes, pero que la pone de alguna manera en una situación compleja en términos de relaciones. Y también vamos a estar hablando de ese llamado giro a la derecha que está tomando, pareciera, América Latina. Para eso, evidentemente, estoy contigo, Rafael Morales. Qué gusto compartir de nuevo esta mesa y discutir estos temas para cerrar el año. Sí, bien lo dices, son dos grandes temas. Uno absolutamente inesperado, ¿no? Yo estuve en 2019 en una reunión de la OTAN en Estados Unidos y pareciera en ese momento que América Latina pues no pintaba y que Estados Unidos iba a mantener como ese desdén hacia la región. Pero ¿cómo son las cosas en la vida? Que a la vuelta de los años, en el periodo, en la segunda temporada de Donald Trump, ahora resulta que tenemos un asunto hemisférico, que evidentemente incluye América Latina, donde el mundo hispano es prioridad en términos de seguridad, de comercio, etcétera. Entonces, es algo verdaderamente sorprendente y bueno, son los giros de la historia. Estaban muy centrados en todos estos conflictos en Oriente y de repente se voltea el tigre otra vez hacia América Latina. Claro, pero ¿sabes qué, Claudia? Yo creo que la otra vez tú lo mencionabas, hay en este realineamiento militar, al final de cuentas eso es lo que es la nueva estrategia de seguridad, sí, un reconocimiento explícito por parte de Estados Unidos de que las cuentas no les dan. Donald Trump pidió un presupuesto multimillonario para poder financiar sus expediciones en todo el planeta, sí, y ya no les da el dinero. La realidad es que Estados Unidos ya no tiene posibilidad para estar manteniendo esas misiones militares fuera de su territorio. Porque en la primera etapa sí hubo un interés muy puntual por hacer toda esta serie de acuerdos de paz que son bastante efímeros, ya se están dilatando evidentemente porque no tienen profundidad ni base, y le apostó durante su primer año a participar y a servir de mediador, pero ahora seguramente dijo, ya aquí no está el negocio de alguna manera y el interés, y se voltean nuevamente hacia América Latina con toda esta estrategia, pero que además se habla de seguridad, ese es el nombre en específico, pero es que habla de, o sea, incluye todo, incluye seguridad energética, cibernética, militar, económica, también están ahí, hay que meter a las cadenas de suministro y evidentemente la bandera que es la de seguridad y el combate al terrorismo y al narcotráfico, pero ya se están olvidando. No es que se estén olvidando, ahí lo mencionan claramente, no con nombres propios, pero sí en donde se habla de las zonas de influencia, es decir, de la renuncia a toda esta parte donde sí estaba muy incluida y muy participativa, sí, muy participativa Estados Unidos, y de repente dicen, no, nosotros nos vamos a centrar acá, hagan ustedes allá lo que quieran. No nos vamos a meter nosotros allá, pero ustedes se nos salen de aquí, porque claro, China ya está con los puertos en América Latina, si no todos, casi todos, y dijeron, eso se acabó y es Estados Unidos quien va a retomar toda esa participación, pero sobre todo me llama la atención de esta estrategia, es que se quitan de esta posición de solo consumidores y desean volverse productores y que sea América Latina ahora quien les compre y les soporte económicamente como consumidor también y productor de bajo valor. Impresionante, porque tú lo decías hace un momento, no es la primera vez que se hace una lectura particular de la doctrina Monroe. Yo diría que esta es la tercera vez que se hace una lectura que se ajusta, digamos, a las situaciones contemporáneas, vamos a decirlo así. En 1945 Estados Unidos había ensayado un primer ejercicio para crear un sistema interamericano y ahí le dieron a América Latina, le recetaron la doctrina Monroe para decirle, ustedes van a sacar de aquí, del continente, todo lo que huela al eje. Argentina se negaba a romper relaciones con Alemania, imagínate nada más de qué estamos hablando. Entonces, como decías hace un rato, esto que estamos viendo no es algo nuevo, es algo que Estados Unidos ya venía haciendo, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, pero lo novedoso
justo como tú lo señalas, tiene que ver con el énfasis en el combate al crimen organizado. Sí. Pero no cualquier crimen organizado. Estados Unidos reetiquetó, por así decirlo, el peligro y ahora bautizó a ese crimen organizado como terroristas, tal cual, con todo lo que eso implica. Y no solamente eso, apenas hace unas horas nos amanecimos con la idea de que Estados Unidos calificaba al tráfico de enervantes, específicamente al fentanilo, sí, como un arma de destrucción masiva. Y ya sabemos cómo se las gastan los americanos cuando empiezan a utilizar ese tipo de palabritas, porque sabemos que detrás de la palabra está la justificación. Y se abre la puerta abiertamente, Claudia, para hacer cualquier tipo de intervención legítima o no legítima en nuestro continente. Algo que me llama la atención, esto que mencionas, después de la Segunda Guerra Mundial, que viene toda esta Guerra Fría, sí, que fue fría para ellos, porque para el resto del mundo fue calientísima. Claro, calientísima, y ahí evidentemente tenemos que incluir a países de América del Sur y de Centroamérica, que fueron los que tuvieron que ser los soportes de vidas y de conflictos y demás de esta supuesta Guerra Fría, que no los afectaba directamente a ellos en términos de muertos y demás, pero al resto sí. Entonces, lo que me parece interesante ahora es esa visión subordinada, ahora, como lo plantea Estados Unidos, de todos los países latinoamericanos. No son aliados, son subordinados. Yo no sé si esto es algo nuevo, porque pareciera que desde de un tiempo para acá, 1990, sí comenzaba a relucir diferentes conceptos en términos de la economía, donde se abría un poco más a que China fuera un productor, a que otros países pudieran participar en el crecimiento económico y de producción y demás, y ahí se enfocó toda la energía. Pero ahora se dieron cuenta de que eso precisamente fue lo que impulsó a que estos países fueran una potencia e incluso lo superaran, y entonces ya dijeron, no, hasta aquí. No va a haber una potencia mundial, o sea, no se ubica Estados Unidos con el interés de ser la potencia del mundo, pero tampoco está dispuesto a permitir que otro país, en este caso puede ser China o también, por acercarlo un poco, Rusia e Irán, que no los mencionan, pero ahí se ven, vayan a ocupar ese lugar. Entonces vuelven estas zonas de influencia que fueron tan famosas a lo largo de esta Guerra Fría, y que ahora pareciera retomarse. Y lo retoman porque sienten que está perdiendo ante China. Pues es que es contradictorio. Perdiendo poderío. Claro, lo que pasa es que, mira, lo decíamos hace un momento, después del 45, Estados Unidos recoge, por así decirlo, las demandas de todos los estados de América Hispana para lo que se conoció como el Acta de Chapultepec. México tuvo una participación súper importante para crear ese primer sistema interamericano, pero las demandas eran demandas de libre comercio, es decir, Estados Unidos estaba en la idea de que hubiese un comercio abierto entre todos los países, y mira en qué venimos a terminar. Ahora Trump está regresando al proteccionismo y dice, sí, libre comercio, pero solamente entre los países que yo defina. Y entre ellos pues está México. En la nueva estrategia de seguridad ni siquiera hay una mención al TEMEC, y México aparece básicamente en una línea que languidece, relacionándolo como un conducto del comercio chino. Sí. Pero México no figura como socio estratégico, no figura como un aliado en la zona, no se ve así. Ni ningún país, por cierto, aparece, pues digamos, menos en la... Sí, claro, pero es sintomático, porque evidentemente que México pues está siendo visto como una especie de puente, claro, entre China y Rusia, etcétera, pero hay otros países como Venezuela que tienen compromisos mayores con ellos, claro, abiertamente, y esos pues desde luego que tendrían que estar señalados en esa estrategia, y tampoco aparece ni por error. Rafael, pero esto, es decir, ahorita ya lo pusieron sobre el papel, fueron completamente claros, podría decirse honestos, no porque
no estuviera pasando ya. Es decir, desde el momento en que se sube Trump en este segundo periodo, por no mencionar que esto pudo haber sido casi que después de la pandemia, sí ha habido una transición, un cambio en las maneras de pensar la economía del mundo, y la economía del mundo ahora soportada desde lo militar. Es decir, ya venía Trump mostrando que iba a utilizar toda esta estrategia militar y todas estas amenazas y todo este despliegue, pero para la presión de los intercambios económicos que quiere tener con la región. Sí, ahí hay un tema que tiene que ver, por ejemplo, con el complejo militar industrial. Estados Unidos es una economía que está militarizada y prácticamente todo lo que se produce, la investigación, lo que se desarrolla en las universidades tiene un sentido militar, pero este complejo militar es altamente costoso. El ejército norteamericano, obedece a una infraestructura que es difícil de sostener financieramente, y si lo comparamos, por ejemplo, con la oferta militar de última generación, con drones ligeros, en fin, con, armas teledirigidas. La verdad es que Estados Unidos yo creo que está haciendo ese balance, porque enfrentar el nuevo riesgo con la nueva tecnología, con inteligencia artificial, la verdad es que Estados Unidos no se siente tan cómodo ahí, porque toda su industria militar está como pensada como para las grandes guerras, ¿no? Como para, supongamos, una gran guerra mundial, y sin embargo los conflictos que se están enfrentando el día de hoy en la región no tienen ese estatus. Entonces, es muy interesante lo que mencionas, porque en lugar de darle prioridad a un oneroso ejército multinacional que quiera estar distribuido en las 190 bases militares que hay en el planeta, más las que se vayan a abrir el fin de semana en América Latina, lo que ellos están pensando es justamente una estrategia comercial, una guerra comercial para cerrar el paso a China, porque saben que los escenarios con China hacia futuro son absolutamente negativos para ellos. Después de los 90 aproximadamente se centra el mundo en una defensa de los derechos humanos, y eso también de alguna manera se agradece en este documento, porque ya dice, los derechos humanos nos tienen sin cuidado, o sea, ni se mencionan, ni les interesa, ni es relevante, aquí, sí, ni está en el centro, ni nada. Y entonces me llama la atención porque ahora el sujeto es el Estado-nación, no el individuo. El individuo, los países que se defiendan como puedan, al parecer, según este documento, en la medida en que puedan ser útiles a las dinámicas económicas y militares y de seguridad, en este caso, pues, de Estados Unidos, que es el que está haciendo este planteamiento y que evidentemente se está poniendo en primer lugar y está dejando por completo al resto de países latinoamericanos, incluyendo México, que es su gran socio comercial. Ahora, en esta lógica, ¿qué pueden hacer los países? Es decir, ¿qué realmente, en qué nivel están a la merced de los Estados Unidos? Porque siempre vendemos a América Latina como si tuviera que estar en función de lo que Estados Unidos diga y haga. Pero la realidad es que ha perdido de alguna manera fuerza, potencia, presencia, muchísimas cosas. Entonces, ¿cómo los países, cada uno en la medida de sus posibilidades, porque no es lo mismo México que un Colombia, en términos de negociaciones con Estados Unidos, puede enfrentar toda esta avalancha que se viene con esta nueva estrategia? Pues es la gran pregunta que todos nos hacemos, es la pregunta del millón. Yo creo que observando, por ejemplo, las presiones que tiene Colombia, la manera en la que Estados Unidos se confronta, por ejemplo, con Petro, en fin, las diferencias que tiene también con Maduro, el trato tan ríspido que se da entre jefes de Estado, pues esto nos habla de que la diplomacia pues no va a ser desde ningún punto de vista el canal para que América Latina reencauce, por así decirlo, su destino hacia un esquema económico donde pues todos pudieran salir ganando. Yo creo que nadie en América Latina está pensando en proteccionismo más que Estados Unidos. Ahora, el punto en cuestión es ¿qué va a suceder, por ejemplo, si hay una transición en Venezuela impulsada, por ejemplo, por los Estados Unidos? Nadie va a garantizar, tú lo decías hace un momento, que esta transición sea una transición que dé pie, por ejemplo, a una nueva defensa de los derechos humanos, que se instaure la democracia,
Cuando tú mueves un régimen y depones a un dictador, tú estás abriendo paso a un cambio político que puede tener un desenlace imprevisto. Entonces, no es que a Estados Unidos le pueda salir todo bien. En algunos casos, por ejemplo, impulsó el neoliberalismo en Chile en el 73, sí. Y me parece que ese experimento le dio resultado hasta cierto punto, ¿no? Porque fue como... se le subió. Sí, claro, pero fue la ruta para tratar de instaurar el neoliberalismo en América Latina. No estoy diciendo nada que no se sepa, pero en el caso de Venezuela, yo tengo mis dudas sobre si este tipo, digamos, de transiciones impulsadas desde Washington van a ser lo suficientemente efectivas como para que reine la paz en el continente. Yo tengo todavía mis dudas. Pero es que Estados Unidos no tiene amigos. O sea, eso es una cosa que ellos han demostrado y han dicho ahorita claramente. No importa si eres demócrata o si eres un dictador, lo importante es si tus lógicas se alinean a lo que nosotros necesitamos. En ese orden de ideas, y ahí vuelve lo de los derechos humanos, sí. Es irrelevante cómo estés gobernando el país. ¿Me sirves? ¿No me sirves? ¿Sí o no? Y si no, lo acomodo claro. a lo que yo necesito, que es, por ejemplo, esto que puede estar haciendo en Venezuela, pero evidentemente, pues en países así es muy incierto efectivamente lo que puede pasar. Una cosa que me parece interesante también, Rafael, es la expansión de las empresas norteamericanas y sobre todo poner a la diplomacia en función de eso. Ahí también lo mencionan. Es poner a la diplomacia en función de cómo todas estas empresas norteamericanas pueden incluirse en diferentes países de Latinoamérica y venderle a Latinoamérica, y que Latinoamérica, en lugar de ser un gran productor, que es, pues, digamos, el papel que le ha tocado durante las últimas décadas, se vuelva un consumidor. ¿Y cómo se vuelve consumidor? En la medida en que pueda haber un incremento de impuestos que pueda pagar y soportar todas esas compras y ese consumo. Pues sobre todo por las amenazas arancelarias, ¿no? Yo creo que detrás de todo este esquema de neoproteccionismo está sobre todo el riesgo a un perjuicio económico en las naciones que no van a poder oponer resistencia justamente ante estas presiones arancelarias. Me parece que eso es lo grave. Si el modelo proteccionista de Estados Unidos pudiese ser benevolente, pues tendría que ser un esquema económico donde todos los países puedan concurrir a una especie de economía regional unificada, ¿no? Una economía liberalizada para toda la región. Pero la verdad es que esto no es cierto. Cada país negocia de manera diferenciada sus propios acuerdos comerciales con Estados Unidos, y no es lo mismo negociar con México que negociar, por ejemplo, con Costa Rica. Claro. Ese es el drama de nuestra América hispana, de que las diferencias en el desarrollo se traducen al final de cuentas en diferencias en la mesa de negociación. Ante un presidente tan agresivo como es Trump, y no lo digo en el sentido violento del término, sino me refiero a un presidente que tiene, digamos, un esquema diplomático poco convencional y que está dispuesto a llevar el expansionismo norteamericano al extremo, ahí cuando no vean atendidas las demandas del Make America Great Again. Me llama la atención, y es que en el primer periodo de Donald Trump todo el mundo decía que estaba loco y todo lo que hacía les parecía una locura y un absurdo y demás, y entonces llega este Trump 2.0 y la gente decía es que viene igual, pero no. O sea, él realmente tuvo un proceso de aprendizaje, claro, y una curva de aprendizaje significativa en ese primer periodo, y vino con una estrategia definitiva y contundente que está poniendo en práctica, y vuelvo y lo digo, no lo puso en práctica ahorita que sacaron la estrategia de seguridad. Ya nos estaban cantando cómo iba a ser esto, claro, y aquí simplemente lo que hicieron fue ponerlo en un papel. La estabilidad, lo que quiere Estados Unidos es países relativamente estables con los que pueda llevar a cabo todo este, digamos, objetivo de esta estrategia. Y Venezuela es un país que no le clasifica en esa estabilidad. Tiene relaciones con países de los cuales pues, son abiertamente hostiles, tiene unos problemas de migración terribles. Eso también es algo que quieren controlar, que estos países latinoamericanos dejen de producir una cantidad significativa de migrantes que se están yendo para Estados Unidos y que se está volviendo también un problema. Un gobierno impredecible, cumple con todos los requisitos de lo que no debe ser. Por eso esa apuesta y ese despliegue para bajar de ahí a Maduro, porque ese país en particular no le funciona para su objetivo. Pues sí, no son funcionales las dictaduras de izquierda, porque las dictaduras de derecha sí le han sido funcionales a los Estados Unidos durante muchos años, sobre todo las dictaduras de los años 70, ¿no? Incluso los centros se han ido alineando con Trump. Claro, no, por supuesto, pero no vayamos a mandar el mensaje, no sé si estés de acuerdo conmigo,
de que hay dictaduras buenas y dictaduras malas. Ajá, Es sí. decir, me parece que todas las dictaduras, Sí. sobre todo utilizando de manera intensiva la violencia, pues son negativas per se. Pero en este caso, efectivamente, y no es la primera vez que Estados Unidos lo hace, hay regímenes políticos que no les son funcionales para su propio esquema, pero desgraciadamente, sobre todo por la falta de pericia de un Nicolás Maduro, pues Venezuela está puesta para poder justificar cualquier tipo de intervención, porque el régimen dictatorial ha hecho lo posible por generar una de las mayores crisis humanitarias vistas en el continente, con un éxodo de venezolanos, con historias de terror, de familias divididas. Y esto, no, vamos a decirlo, impide que cualquier izquierda pueda reivindicar el régimen de Maduro en estas condiciones. Así que, ni hablar, es decir, Venezuela está en la línea para ser intervenida. Eso me llama mucho la atención y ya para cerrar, se vuelve indefendible. O sea, algo que debería cuestionarse, la forma en cómo está haciendo Estados Unidos todo esto, digamos, está dentro de una lógica que no respeta los derechos humanos y que no respeta el derecho internacional humanitario, muchísimas cosas. Pero ante lo que se está enfrentando, tú dices, ¿en dónde me paro a justificar? O sea, no tienes herramientas para justificar, porque entonces viene de un éxodo de 8 millones de venezolanos, claro, de un drama que está viviendo el país. No estamos diciendo aquí ni que lo uno sea bueno ni que lo otro sea malo, pero se pone en una situación de mucha dificultad el tomar una posición, porque en cualquier lado donde uno se ubique va a estar mal. Y al mismo tiempo, en cualquier lado donde se ubique, va a estar bien. Claro. Porque las dos son lógicas que no podrían entenderse después, después del 2000 y de todos los acuerdos y de todas las instituciones que se crearon, etcétera, para respetar los derechos humanos y demás. Bueno, esto que ya estamos hablando aquí de la derecha y de la izquierda nos lleva a nuestro segundo tema del día, y es que toda la semana después de la elección de José Antonio Kast en Chile, pues la discusión en redes sociales ha sido: Latinoamérica dio un giro a la derecha. Entonces vemos 1550 videos, análisis, gente diciendo sí, ya giró, y entonces te hacen un mapa, y aquí lo vamos a hacer, claro que sí, vamos a hacer nuestro mapa de cómo fue girando supuestamente a la derecha Latinoamérica, pero si es un giro, y lo pregunto, Rafael, porque pues si a eso venimos cada 4 años, gira para un lado y para el otro. Algunos países como Chile, como Argentina, no le pasa a Colombia. Colombia sí había estado en la derecha y solamente ahora giró a la izquierda durante estos 4 años de Petro, que ya se van a acabar, pero no es, pareciera que ahorita, en este año en particular, sí hay una cantidad de países considerables en la derecha, pero ¿se puede, en tu opinión, considerar un giro como tal? No. Yo creo que hay un poquito de exageración en esta manera de etiquetar las cosas. Claro que sorprende que en la contabilidad pues veamos que hay algunos países que ahora pues como en Chile, por ejemplo, pues giran van a la derecha, pero esto en sí no es algo contundente. Tendríamos que esperar a que pasen varios años, como decíamos hace un rato detrás de cámaras, para saber si efectivamente estamos ante corrientes ideológicas hegemónicas que se puedan manifestar obviamente en periodos de gobierno largos. Claro. Si nos atenemos al concepto del giro, pues efectivamente hoy está a la derecha y pasado mañana estará a la izquierda, y entonces el punto es dónde nos vamos a ubicar para poder explicar qué es lo que realmente está pasando, ¿no? Claro. Al final de cuentas tenemos que hablar de gobiernos o de corrientes políticas hegemónicas para que de verdad estemos pensando en decir que hay un giro, entre comillas, efectivo, que nos permita hablar de que hay una permanencia de una visión del mundo y que esto se manifieste en una manera de hacer la política, ¿no? Sin embargo, sí empieza en 2023 con esta elección de Javier Milei una transición importante en Latinoamérica. No le llamemos giro, pero sí llamémosle una transición que va mostrando, pareciera, el descontento de unos países que hicieron una apuesta por una manera de gobernar distinta, llamémoslo de izquierda como tal, y se refuerza en este último año de Donald Trump. De 2023 a finales de 2024 hubo unas 6 elecciones aproximadamente, donde hubo de todo un poquito, pero fue girando con Milei de 2023 hasta finales de 2024. Y luego viene Trump, y de ahí en adelante todas las elecciones
se han ido para la derecha. Pareciera haber dado ese impulso Donald Trump también, de estos gobiernos que suben nuevamente, para quienes ya estaban en la izquierda suben y se quedan ahí, y que en otra lógica es, pues necesitamos este tipo de gobiernos para poder negociar con un Donald Trump, porque si no, no va a haber acercamientos. Pues mira, yo creo que Estados Unidos siempre ha tenido interés en tener gobiernos próximos a su corriente ideológica. No creo que haya algo como nuevo en eso, salvo que Trump habla abiertamente a favor de uno u otro candidato. Me parece que los presidentes de Estados Unidos habían sido lo suficientemente cautos para no manifestarse a favor o en contra de algún personaje en cuestión. Pero ahora hay una enorme imprudencia política en este tipo de diplomacia hardcore, donde vemos cómo el propio Trump pues dice, yo voy a impulsar a este candidato y voy con todo, ¿no? Sí. Evidentemente esto a nadie le gusta, pero ya lo platicamos aquí en alguna ocasión, lo compartimos también con nuestro público, auditorio, con los que nos ven ahí en las redes sociales, que la sola mención de que Trump apoya o no a un candidato, pues se antoja difícil que esto pueda ser como algo definitivo a la hora en la que la gente vaya a votar. Claro. Desde luego que hay una percepción de que pues hay que apoyar al candidato más fuerte, y si hay un candidato que está apoyado por Estados Unidos, pues mucha gente dirá, pues claro, vamos a apoyarlo a él, tal vez las cosas funcionen mejor. Sí. Pero la verdad es que no, y hay que darle también su importancia a las campañas electorales. Muchos están crucificando, por ejemplo, a un Gabriel Boric para decir, miren, no supo mantener. Claro, sí. No, pero claro, hay que ser aquí también muy francos y decir que las elecciones se ganan y se pierden en la campaña electoral. Muy a pesar de que tengas un buen gobierno, yo creo que Boric deja un buen sabor de boca, un gobierno estable, financieramente responsable, etcétera, fiscalmente responsable, pero el asunto es que su candidata no fue una buena candidata y fue asaltada, por así decirlo, con una narrativa de ultraderecha que, como tú decías el otro día, abordó a los chilenos con nuevos temas, como por ejemplo el tema de la inseguridad y de la migración, con una especie de voto del miedo. Entonces, yo creo que esta parte de las campañas tiene mucho que ver con lo que el periodismo está tratando de leer como los giros, ¿no? Sí hay, desde luego, una inercia. Me parece que Milei es la cabeza de esa inercia hacia la derecha, pero yo diría que una golondrina no hace verano. O sea, todavía hay que ver qué va a pasar con Nicaragua, hay que ver qué va a pasar, por ejemplo, con la dictadura cubana. Esos siguen siendo puntales que al final de cuentas permiten que la izquierda mantenga de alguna manera sus bastiones. Y a esto le falta mucha historia. Bueno, 4 elecciones para este 2026 que nos esperan. Bukele el 4 de febrero de 2024, 80%. Yo quiero hacer como un recuento así rápido de estos presidentes que se han subido en los últimos tiempos. Luis Abinader en República Dominicana, un centrista, pero volvemos a esto de los centristas que están alineados con Estados Unidos, que tienen unas políticas, digamos, bastante tranquilas, pero se alinean con Estados Unidos porque sobre todo los problemas de seguridad están aquejando muchísimo a los países. ¿Y qué pasa aquí? Porque es como un intento desesperado de resolver y no lo logran. Eso también le pasa a Chile y le pasa a otros países en que la seguridad y evidentemente la migración y la pobreza y la necesidad genera todo este tipo de conflictos en países que están un poquito más estables y que reciben a estos migrantes. Claro. Eso es todo un tema. Hay distintos tipos de migraciones, las migraciones humanitarias, por ejemplo, la que viene de Venezuela, pero hay otras migraciones que son el resultado de la violencia. Hay flujos migratorios que se deben específicamente a cuestiones donde familias enteras huyen de países donde pues no hay unos mínimos de seguridad. Venezuela, El Salvador durante mucho tiempo, Colombia, etcétera. Y yo creo que el tema migratorio va a seguir siendo, para bien o para mal, el gran tema de las discusiones sobre el futuro inmediato en la región. La historia de la humanidad está... tiene como tiene como transversal la migración, o sea, digamos de alguna manera también eso es lo que ha sido lo que ha conformado diferentes pueblos a lo largo de la historia. Lo que pasa es que ahora pues la cantidad es distinta, la capacidad es diferente y las lógicas y los motivos también son distintos. Pero sabes que aquí el tema, no sé si estés de acuerdo conmigo, es que la migración se empalma con el crimen organizado. Sí. Ese es el tema. No es que los flujos migratorios puedan moverse de manera libre de país en país. Las historias de terror
de lo que sucede cuando los migrantes llegan a la frontera con México por Guatemala. Los episodios, yo he sabido de cosas verdaderamente estremecedoras cuando la gente cruza el Darién, que es una zona verdaderamente peligrosísima, y luego llegan a México y entonces pueden ser objeto de secuestro, de extorsión, de trata. Yo creo que América Latina está viviendo un momento muy crítico en ese aspecto, y me parece que ha hecho falta tener como una gran plática, una gran conversación respecto de qué es lo que vamos a hacer para tratar de, contener el problema. No me refiero a contener los flujos migratorios. Yo estoy en la idea de que migrar de un país a otro es un derecho de cada una de las personas, pero lo que tenemos que hacer es tratar de divorciar lo que es la corriente migratoria del crimen organizado. Ese es el gran reto que tenemos todos en el continente, y los estados creo que están haciendo poco para atender ese problema. Rafael, de estas 10 elecciones que se han presentado a partir de ese 2023, de la elección de Javier Milei y atravesado por la elección de Donald Trump, 8 se han quedado en el centro derecha, y los que están en centro se alinean de alguna manera con Donald Trump, y solamente 2 no, que en ese caso está México, que pues ratifica y se reelige de alguna manera, pues no es el mismo personaje, pero es la misma línea. La continuidad, claro. Sí, es la continuidad, y literal, continuidad absolutamente exacta, hasta en los con modos. algunas pequeñas variaciones. Y Uruguay. Sí. Uruguay, sí. Y Uruguay, qué bueno que lo mencionas, sí, porque hace algunos días estuvimos platicando con Leandro Grille, un periodista connotadísimo de Uruguay, y él nos decía algo muy importante. Nos compartía que Uruguay tiene una política muy de centro, y no hay dramatismos en cuanto a las alternancias. Nadie se desgarra las vestiduras por saber si llegó la derecha o si se fue a la izquierda. No hay problema con eso, pero lo que me llama la atención en esta gran muestra de civilización política es que ellos son muy prudentes en cuanto a pronunciarse a favor o en contra de lo que está haciendo Estados Unidos. Tienen una diplomacia muy cautelosa, y eso los ha mantenido fuera, digamos, del radar norteamericano, para tratar de ponerle la llaga en el cuello y amenazarlos con los aranceles. Les ha ido muy bien, básicamente porque han sido un centro muy, un centro cauto, un centro democrático, vamos a decirlo así. La etiqueta ayuda mucho, y esto ha hecho una diferencia con relación a otros países donde Estados Unidos avienta la maquinaria, les avienta el camión, y no hay forma de que haya, digamos, una diplomacia efectiva, ¿no? Ya para cerrar, Rafael, elecciones de 2026, ya nos despedimos de este 2025, viene Perú, Brasil, Colombia, se me va uno. Colombia, y me queda pendiente un país que no me acuerdo en este momento. Perú muy probablemente también gire a la derecha por el inconformismo que pueden sentir por todos estos gobiernos que han venido después de Rafael Correa, y ahora con que se fue a la cárcel. Aquí hablamos. Con Pedro Castillo. Con Pedro Castillo, que de manera bastante salvaje, digamos, con mucho desconocimiento de lo que estaba haciendo, pues termina ahora pagando, 15 años, estábamos hablando 15 años de cárcel. Perú, Brasil está un poco más cantado, aunque volvemos y decimos, en una elección 10 meses es una eternidad, entonces todo puede pasar, pero digamos hay más tendencia. Pero ¿qué puede pasar con Colombia? Colombia es muy incierto, ha estado, digamos, gobernado por la derecha siempre, hasta ahorita que rompe Gustavo Petro, pero hay muchísima incomodidad con este gobierno, y vienen unas opciones de derecha que podría pensar uno que, pues, son extremas, extremas para Colombia, no son extremas para la lógica mundial, pero sí para Colombia como tal, pero pareciera que van a tener cabida. Pues vamos a ver qué pasa con Colombia. Nosotros vamos a estar muy de cerca. Vamos a entrevistar a Paloma Valencia, que es la candidata del partido Centro Democrático. Hablando de Centro Democrático, un partido a la usanza del expresidente Uribe. Y parece ser que hay condiciones para que la derecha retome el espacio que la imprudencia política de Petro está abriendo, básicamente por esta especie como de activismo, ¿no? Un presidente activista que no termina por gobernar bien,
bien, pero que por otro lado está tratando de cobijar una agenda regional de izquierda que la verdad pues le queda grande, porque para poder hacer ese liderazgo, tener ese liderazgo, primero hay que resolver la política interior, ¿no? Sí. Entonces se avecina un nuevo gobierno de derecha para 2026, aquí lo estaremos checando, pero yo no me quedo con la idea de los giros. Yo creo que hay que estar muy atentos para ver si efectivamente la derecha llega o no a Colombia, o si algo raro pasa y se mantiene la izquierda de Petro en el poder tal vez otros tantos años. Con ¿no? Iván Cepeda, que está hasta el momento su candidato. Muchísimas gracias, Rafael. Al contrario. Qué gusto con ¿sí? Espectacular 2025. 2025 ya sí. Se nos fue. Gracias a ustedes también por acompañarnos a lo largo de ¿qué será? ¿Mes y medio llevamos? Sí. Mes y medio, pero el otro 2026 ya vamos con el año completito desde enero. Ha sido un gusto. El gusto es mío, Claudia, y por ahí vamos a andar de viaje ahí en Colombia, en algunos países, así que en una de esas por ahí nos encontramos. Claro que sí. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos. Les deseamos unas fiestas maravillosas, que disfruten con todos sus seres queridos, y los esperamos ya para el 2026. Síganos aquí en nuestras redes sociales, comenten, compartan, y les deseamos unas felices fiestas. Gracias por estar con nosotros este 2025 aquí en Político Latam, el podcast.